Orden ejecutiva. Presidente Nicolás Maduro aprobó el refinanciamiento de la deuda externa. Cuestionó decisión. Diputado Henry Ramos Ayub aseguró que reestructuración de la deuda es debido a vencimiento de pagos. Por la paz. Presidenta de Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez, lideró discusión de la ley contra crímenes de odio. Aumento de precios. Diputado José Guerra afirmó que el incremento salarial refleja el esquema de hiperinflación en Venezuela. Insumos. Vicepresidente Tarek El Aissami informó que arribarán al país medicamentos para tratar casos de difteria y malaria. Ante el CNE, Manuel Rosales oficializó su candidatura a la gobernación del estado Zulia. Contienda electoral. Erika Farías será la candidata del PSV a la alcaldía del municipio Libertador. Juzgada. Expresidenta de Argentina, Cristina Fernández, será procesada por asociación ilícita y fraude. Casting de lujo. Beyoncé participará en la nueva versión de El Rey León. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Amigas y amigos, 6:31 de la mañana, bienvenidos a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Buenos días y bienvenidos. Gregorio Rojas y Lirio Pérez junto al mejor equipo técnico estamos ya listos para iniciar nuestro acostumbrado recorrido informativo por el país y así saber cómo amanece Venezuela. Y hoy lo hacemos en la región insular, en el estado de Nueva Esparta. Sí, porque allá se va a activar una nueva fase del plan de vacunación nacional. Nelmari Salazar nos amplía. Nelmari, buenos días. Hola, muy buenos días. La Autoridad Única de Salud en el estado Nueva Esparta, Efraín Rosas, informó que como parte de la segunda fase del Plan Nacional de Vacunación, han ingresado a la región insular varios lotes de insumo para controlar las enfermedades, entre los que destacó vacunas contra el sarampión y la rubiola para niños de 1 a 10 años, además del refuerzo de toxoide diftérico. Rosas señaló que la jornada de inmunización visitará escuelas tanto públicas como privadas, además de estar disponible en los diversos centros de salud de la entidad. Desde la isla de Margarita, Nelmari Salazar, Noticiero Venevisión. Nelmari, gracias. Ahora seguimos en los estados Monagas y Mérida. Pasemos con información relacionada a las gobernaciones de estas entidades. Y contactamos primero a Alexis Abreu. Buenos días, Alexis, adelante. Buenos días, amanecemos desde el estado de Monagas informándoles que la gobernadora de la entidad, Yelix Santaella, ofreció un balance de las personas que se han beneficiado a través del programa Amor Mayor. Estas declaraciones las ofreció desde la calle Bomboná del municipio Maturín, donde además expresó que se rehabilitaron 3 importantes instituciones educativas. De igual manera manifestó que se invirtió un total de 20 millones de bolívares para mejorar el servicio de agua potable de esta zona. Asimismo acotó que seguirán fortaleciendo el programa Amor Mayor en la región monaguense, que hasta ahora cuenta con un total de 65.000 pensionados en la entidad. Manifestó que esta calle, al igual que toda la zona de Viento Colao, se atendió en el tema de alumbrado público y a través de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, se logró el mejoramiento de fachadas en las casas de esta comunidad, al igual que la sustitución de más de 75 techos deteriorados por techos nuevos. Desde el estado de Monagas, en alianza con TV Plus, en la cámara Ángel Machado, Alexis Abreu, Noticiero Venevisión. Saludos, muy buenos días. Amanecemos informando desde el estado de Mérida y es que el gobernador de la entidad, Ramón Guevara, ya dio inicio a lo que será el plan de recuperación de espacios públicos. Mediante rueda de prensa en el Parque Glorias Patrias de la ciudad de Mérida, el mandatario informó que ya están desplegadas las cuadrillas de la Corporación Merideña de Turismo, Cormetur, que estarán trabajando de manera continua para la recuperación de estos espacios. Guevara indicó que ya se está en reunión con los representantes de las empresas privadas para fortalecer el sector turismo. Y en cuanto a los vuelos de las aerolíneas privadas, se habló directamente con el vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, para reanudar los vuelos desde el aeropuerto Alberto Carnevali. Guevara resaltó que también se han desplegado en la recolección de desechos sólidos por diferentes municipios y este trabajo va a continuar. De igual forma indicó que el trabajo de plan de recuperación de estos espacios públicos no solamente se estará desplegando en el municipio Libertador, sino en los diversos municipios como en el municipio Alberto Adriani, que próximamente estarán las cuadrillas de Cormetur trabajando desde esa entidad. Desde el estado Mérida, Gabriela Gutiérrez, Noticiero Venevisión.
Muchísimas gracias, Gabriela. Seguimos ahora en los Andes, nos vamos a Táchira. Allá se genera información en materia de seguridad. Marine Glot nos tiene el reporte. Marine, buenos días. Hola, buenos días. Durante las últimas 72 horas, los cuerpos de seguridad del estado Táchira han detenido a 37 personas por diversos delitos y retenido 25 vehículos por solicitud del Ministerio Público por corrupción o comercialización ilícita del combustible, así como han retenido 6 armas de fuego. De las personas detenidas, 11 estaban solicitadas por la Fiscalía y 9 portaban ilegalmente armas de fuego. Asimismo, fueron impuestas 2.072 multas por falta al decreto 511 e incumplimientos a las leyes de tránsito. En Táchira, Marine Glot, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Marine. Continuamos ahora en el estado Cojedes, donde varios candidatos a las alcaldías de esta entidad oficializaron sus inscripciones ante el CNE. Gregory Brusual nos amplía esta información. Buenos días, Gregory. Buenos días. En Cojedes, el Partido Socialista Unido de Venezuela formalizó ante el Consejo Nacional Electoral la inscripción de sus candidatos a las 9 alcaldías de la entidad. Ante la Junta Electoral de Ezequiel Zamora fue postulado Rafael Alemán como abanderado del oficialismo, mientras que en Tinaco y Tinaquillo los candidatos son José Rivas y Luis Yoyote respectivamente. En Rómulo Gallegos fue postulado Ismael Fernández, en Anzoátegui Flor Rivas, en Ricaurte Ilcri Martínez, en Lima Blanco Juan Mejías, en El Pao Francis Mata y en Girardot Orlando Aular. De los 9 alcaldes en funciones, solo aspirarán a la reelección Ilcri Martínez de Ricaurte, Ismael Fernández de Rómulo Gallegos y Luis Yoyote de Tinaquillo. Los candidatos se comprometieron a trabajar para consolidar la revolución y profundizar una gestión basada en el plan de la patria. Desde el estado Cojedes, Gregory Brusual, Noticiero Venevisión. Hola, buenos días. El presidente de Hidrolago en el estado Zulia, Dani Pérez, aseguró que el suministro de agua potable desde la torre toma del embalse Burro Negro hasta la planta de potabilización de Pueblo Viejo en la costa oriental del lago será suspendido por 8 horas debido al mantenimiento que recibirá una tubería de 42 pulgadas de diámetro que distribuye agua potable en los municipios Santa Rita, Cabimas, Simón Bolívar y Lagunillas. Pérez destacó que con el mantenimiento de esta tubería, al menos 250 litros de agua por segundo serán recuperados. Aseguró que el ministro de Ecosocialismo y Agua, Ramón Velázquez, tiene previsto una planificación donde realizarán estas labores en plantas potabilizadoras como Planta C, Machango y Huimpala. Finalmente señaló que en el convenio con la Corporación Andina de Fomento se realizará una inversión de $70 millones para reacondicionar la planta Alonso Ojeda, mejor conocida como Planta C. Desde el estado Zulia, Noelis Dávila, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Noelis. Continuamos con más información. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ordenó el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. El primer mandatario expresó que el bloqueo estadounidense en contra de nuestro país ha dificultado estos trámites. Me ha tocado parir y pagar 71.700 millones de dólares. En este mismo periodo se cayeron los precios del petróleo y Venezuela dejó de percibir por lo menos 100.000 millones de dólares que debimos haber percibido por venta de petróleo al precio en que estuvo, a $100 el barril durante muchos años. ¿Se dan cuenta? No recibimos lo que debió haber ingresado y tuvimos que pagar lo que no ingresó. Y he ordenado que a primera hora de mañana viernes 3 de noviembre se inicie el pago del bono PDVSA 2017. El jefe de Estado pidió el cese de la persecución financiera de los bancos internacionales. Designó una comisión dirigida por el vicepresidente Tarek El Aissami para la lucha contra lo que considera un bloqueo y acoso hacia Venezuela. Nos perseguían para impedirnos obtener nuevos recursos, con nuevos bonos, con nuevos créditos. No nos refinanciaban los términos del pago de capital, de intereses. Anuncio la conformación de la Comisión Presidencial para el refinanciamiento y la reestructuración de todos los compromisos internacionales de la República y de PDVSA, presidida por el compañero vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Responsabilizó al presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, por haber confabulado con el gobierno del presidente Donald Trump para perjudicar al país y aplicar sanciones. Pidió a las instancias legales justicia por traición a la patria. Yo le pido al Ministerio Público, públicamente como jefe de Estado, que haga todo lo que tenga que hacer en el marco de la Constitución y la ley para que haya justicia por la traición a la patria de Julio Borges y de todos los que lo acompañan.
El mandatario nacional ofreció estas declaraciones durante una jornada de trabajo en Los Próceres, donde aprobó recursos por el orden de 11.490 millones de bolívares para atender el tema salarial de todo el personal de salud del estado Miranda. El secretario general del Partido Acción Democrática, Henry Ramos Ayub, cuestionó la decisión del jefe de Estado de reestructurar la deuda externa, pues recordó que esta fue contraída desde el gobierno del presidente Hugo Chávez. Explicó que todo lo que se paga en intereses de deuda causa un aspecto negativo en la economía del país, ya que se deja de comprar alimentos, medicinas, entre muchas otras necesidades para el venezolano. A su juicio, la decisión del mandatario nacional se debe a que la fecha de pago se venció y no cuenta con los recursos necesarios para cancelar el compromiso. La presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, lideró la discusión de la ley contra crímenes de odio, la cual fue recientemente propuesta por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el Palacio Federal Legislativo y nos tiene el siguiente informe. La presidenta del órgano constituyente resaltó durante la sesión de este jueves la importancia que a su juicio tiene el debate de este texto legal para la paz y la convivencia de los ciudadanos en todo el territorio nacional. Una nueva espiritualidad debe nacer de los venezolanos y las venezolanas, que más nunca vivamos esos episodios oscuros y terribles de ver cómo se quema vivo a un ser humano motivado por el odio, o de ver cómo se discrimina a una persona por su sexo, por su orientación sexual, por su orientación política ideológica, por su color de piel. Eso es esta ley. Este texto legal que condena los crímenes de odio, según aseguró Delcy Rodríguez, fue discutido en asambleas en todo el país. Primero la habíamos discutido por todo el territorio nacional. Fueron más de 10.000 asambleas que se hicieron en Venezuela. Bueno, 500.000 personas fueron consultadas. Es una ley que recoge el sentir del pueblo de Venezuela. Es una ley que recoge el clamor de nuestro pueblo de no tener que vivir más horas de violencia. Rodríguez apuntó que muy pocos parlamentos en el mundo han legislado sobre la prevención de crímenes de odio y dejó también inaugurado el edificio donde funcionarán las comisiones de trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente, las cuales quedaron instaladas este jueves. Se instalaron formalmente las 22 comisiones de trabajo y estamos inaugurando además el edificio constituyente, que será la sede de las 22 comisiones de trabajo, un edificio que fue entregado por el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional Constituyente, un edificio además que fue acondicionado debidamente por el ministro Quevedo, a quien agradecemos porque en menos de 3 meses hizo magia y bueno, aquí está el edificio para el trabajo constituyente. Expresó Delcy Rodríguez que en esta nueva sede de la Asamblea Nacional Constituyente serán recibidas las propuestas del pueblo y serán habilitados los espacios y los mecanismos para que los ciudadanos puedan entregar sus proyectos para sus regiones y comunidades. Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El presidente de la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, José Guerra, considera que el aumento salarial anunciado por el Ejecutivo refleja el esquema de hiperinflación que a su juicio existe en Venezuela. Guerra estima que el año cierra con una inflación de entre 1.200 y 1.400%. Sostiene que para detener este fenómeno, el Banco Central de Venezuela debe dejar de emitir dinero para financiar el déficit del gobierno. Asegura que se trata de un aumento nominal con el que la población no puede comprar productos. Sobre la entrada en vigencia del billete de 100.000 bolívares al Cono Monetario, dijo que es una medida que debía tomarse, pero considera que hace falta emitir billetes de 50.000 para poder entregar vuelto. El diputado advirtió que si no se detiene la inflación, en junio de 2018 habrá un billete de 500.000, que a su juicio tendrá el valor que hoy tiene el billete de 100.000 bolívares. Amigas y amigos, 6:44 de la mañana, hacemos nuestra primera pausa. Y ya regresamos con más información. Continuamos, son las 6:48 de la mañana. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó que próximamente llegarán al país medicamentos para tratar la difteria y la malaria. Y ya nos han informado el ministro Luis López que está despegando a primera hora de la mañana un avión de la India que trae este medicamento para el pueblo de Venezuela. Ya hemos garantizado la primaquina.
El AISAMI también denunció el presunto bloqueo en contra de nuestro país por parte de laboratorios médicos colombianos. El día de ayer venía un medicamento y estamos frente a médicos y enfermeros del sector salud, Miranda, Héctor. Venía un insumo o medicamento llamado Primaquina, que es utilizado para el combate de la malaria. Es un laboratorio, o son pocos los laboratorios que fabrican este medicamento, la Primaquina. Y el laboratorio llamado BSN Medical de Colombia, una vez que supo que el destino final era el Ministerio de Salud de la República Bolivariana de Venezuela, bloqueó arbitrariamente el despacho de esta medicina para el combate de la malaria en nuestro pueblo. El vicepresidente indicó que garantizará el tratamiento al pueblo del estado Bolívar, que es uno de los más afectados por la malaria. Este jueves, el candidato a la gobernación del estado Zulia, Manuel Rosales, se inscribió formalmente ante el Consejo Nacional Electoral. Noelis Dávila nos amplía la información. El dirigente de Un Nuevo Tiempo, en compañía de sus seguidores, realizó una caminata desde Santa Rosa de Aguas a la sede del CNE en la región, donde hizo formal su inscripción. Aseguró que en las venideras elecciones regionales, la tolda blanquiazul obtendrá la victoria. Quiero decirle a los zulianos, con mucha fuerza, con mucho amor, que no los voy a dejar solos, que voy a dar la cara por el pueblo del Zulia y voy a asumir la gobernación del estado. Contra viento y marea voy a salir a defender al Zulia. Voy a salir a dar la cara por este pueblo. Voy a salir a demostrar que el Zulia ni se compra ni se vende. Rosales ratificó su apoyo al exgobernador Juan Pablo Guanipa. Señaló que su candidatura es un acto de rebeldía contra lo que se vive en la capital zuliana, por lo que manifestó que interpondrá ante la Asamblea Nacional Constituyente sus proyectos. Llegaré de pie, con la frente en alto, a respetar, a hacer respetar al Zulia, a exigir respeto por el estado Zulia. El candidato por el partido Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, aseguró que luchará hasta las últimas instancias para recuperar el estado Zulia. Cabe destacar que se medirá contra el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela, Omar Prieto, en las elecciones regionales previstas para el próximo mes de diciembre. Desde el estado Zulia, Noelis Dávila, Noticiero Venevisión. El comando de campaña Zamora 200 inscribió la candidatura de Erika Farías para la alcaldía de Libertador para las elecciones municipales del 10 de diciembre. Durante el acto, el actual alcalde Jorge Rodríguez puntualizó que la meta de la campaña en Caracas es llegar a los 700.000 votos. La inscripción de la candidatura tuvo lugar en la sede del Consejo Nacional Electoral en Plaza Venezuela. Allí varios dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela acompañaron a la candidata. Y para consolidar la paz en Caracas, hermanas y hermanos, yo sé que ustedes pueden. Vamos por 700.000 votos en Caracas. Váyanse para la calle. Vamos con nuestra hermana Erika. 700.000 votos, no menos, para la gran victoria del pueblo en Caracas. De ser electa burgomaestre, la abanderada del PSV adelantó parte de lo que será su gestión. Y tenemos el compromiso de que Caracas, más temprano que tarde, sea la ciudad donde el 100% de la población reciba el CLAP, donde todos los jóvenes que se inscribieron en el plan Chamba Juvenil tengan su empleo productivo, donde todos los consejos comunales se organicen en comuna y construyamos el sueño de Chávez. El dirigente de Primero Justicia, Juan Pablo Guanipa, cuestionó la postulación de Manuel Rosales a la gobernación del estado Zulia. Dijo que no es momento de buscar cargos, sino de luchar por Venezuela. Manuel Covela nos ofrece los detalles. Guanipa insiste en que es el gobernador electo del estado Zulia, pese a que se repetirán las elecciones en esa entidad tras no prestar juramento ante la Asamblea Nacional Constituyente. Recordó que la mayoría del pueblo lo apoyó tanto en las primarias de candidatos opositores como en los comicios del 15 de octubre. Considera que la prioridad ahora es defender la institucionalidad del voto. A veces uno se pregunta, en esta actitud en la que uno parece que ve a la gente luchando por un sálvese quien pueda, uno se pregunta, ay, ¿quién está luchando por Venezuela? ¿Quién está pensando en este país? ¿Quién está pensando en la situación que está viviendo nuestra gente en sus casas?
que no tiene alimentos, que no tiene medicinas, que no tienen absolutamente nada. Rechazó además las solicitudes de sanciones a partidos y dirigentes opositores acusados de promover la abstención en las próximas municipales. En democracia la gente tiene derecho, el voto es un derecho, tú tienes derecho a participar o no a participar y tú no puedes ser penalizado por no participar. Acudió al CNE para presentar denuncias de presuntas irregularidades registradas en los pasados comicios regionales. Guanipa señaló también que la Mesa de la Unidad Democrática debe acometer un proceso de reestructuración y señaló que se debe realizar lo más pronto posible primarias para la elección de un candidato a las elecciones presidenciales. En el Consejo Nacional Electoral, Manuel Covela, Noticiero Venevisión. Momento de hacer otra pausa. 6:54 minutos, ya regresamos con más información. Seis y 58 minutos de la mañana. El liderazgo femenino en el ámbito empresarial fue el tema de análisis durante un foro organizado por la Alianza Venezolana por el Liderazgo de las Mujeres, AVEM, que contó con la participación de la Organización Cisneros y la Embajada Británica. Las participantes y asistentes al evento resaltaron que la equidad de género es fundamental para el desarrollo económico y el bienestar social de la sociedad. Conciencia de género, inclusión de género, desarrollar planes de igualdad, tener dentro de sus políticas la posibilidad de que las mujeres no abandonen la carrera gerencial. La idea del foro es poder unirnos gracias al apoyo de organizaciones internacionales y nacionales para poder llegar a algunos acuerdos mínimos desde donde arrancar como una hoja de ruta para que muchas mujeres talentosas no se queden en el camino. Ahora mismo, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, básicamente cuando un hombre y una mujer detentan el mismo cargo, se puede decir que el hombre gana 20% más que la mujer. Entonces, esos son problemas que identificamos en todas partes y son problemas que para lograr una verdadera igualdad de género necesitamos de alguna forma atender, y en ese sentido la Embajada ha apoyado el esfuerzo del sector privado venezolano para atender este tema. Resaltaron que con este tipo de actividades se busca ofrecer a todos las mejores herramientas y experiencias para alcanzar la igualdad de género en las empresas. La justicia argentina confirmó que la expresidenta Cristina Fernández será procesada por asociación ilícita y fraude. La Sala Cuarta de la Cámara Federal de Casación ratificó también el embargo de sus bienes por un monto equivalente a 570 millones de Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Jorge Millán. Él es diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación y feliz día a todos. Diputado, vamos a comenzar a hablar de economía. El presidente Nicolás Maduro anunció un refinanciamiento de la deuda y para hoy mismo está previsto un desembolso de gran cantidad de dólares en bonos de PDVSA. ¿Eso va a traer consecuencias al ciudadano común? Claro, obviamente. Nosotros tenemos un país quebrado y vemos un gobierno que ha venido pagando sumas muy significativas. Acaba de pagar 800 millones de dólares. Supuestamente va a pagar 1.120 millones de dólares y debe, para finalizar el año, 1.600 millones de dólares en pagos de la deuda pública, y obviamente eso debería ser dinero que debería estarse destinando en estos momentos a la crisis que vive el país. Nosotros tenemos un país que está pasando hambre, un país que no tiene con sus ingresos cómo poder sustentar a la familia, cómo pagar la medicina, cómo poner a su pequeña economía en términos productivos. O sea, si usted es taxista, bueno, vaya a cambiar el aceite. ¿Cuánto vale un cambio de aceite? Subió en lo que va de 4 meses de unos 100.000 bolívares a casi 1 millón de bolívares. Entonces, tenemos un país de verdad muy destruido y un gobierno que obviamente se ha ocupado solo de la corrupción, solo de enriquecer al círculo que está a su alrededor, y ahí se ha ido la cantidad de millones de dólares que entraron por la bonanza petrolera, y tenemos, bueno, el país quebrado y estos que nos gobiernan hoy solos interesados en mantenerse en el poder para seguir enriqueciéndose. Y bueno, ahí estamos, al frente casi de un default, en hiperinflación ya, y el que paga los platos rotos al final es el pueblo venezolano, que es el que está pasando hambre, que es el que no puede comer 3 veces al día, es el que sus niños están desnutridos, es el que no tiene acceso a la medicina. Y bueno, esa crisis se la debemos tanto a Hugo Chávez como a Nicolás Maduro. Nicolás Maduro está buscando excusas y tratando de decir que hay trabajadores de la patria, y los
únicos traidores a la patria son ellos, que acabaron con una fortuna que ingresó, que debió haberse invertido y que endeudaron el país de forma desproporcionada y que hoy estamos pagando las consecuencias y que ahora prácticamente no tienen con qué pagar. Maduro dice que va a pagar hoy. Bueno, esperemos a ver qué ocurre. Las consecuencias de un default serían bastante negativas, pero también las consecuencias de seguir pagando la deuda a costillas del hambre de los venezolanos también es muy dura para un pueblo, como te decía, que hoy está viviendo en unas condiciones de pobreza terribles. Es como dice el presidente Maduro, que la crisis económica actual es porque el presidente del Parlamento, Julio Borges, se dedicó a hacer un lobby internacional para evitar que el gobierno venezolano acceda a dinero, a recursos. No, mira, si Maduro respetara las instituciones, si Maduro fuera demócrata, Maduro hubiese respetado la voluntad del pueblo venezolano el 6 de diciembre y la Asamblea Nacional sería la instancia que estaría evaluando tanto el presupuesto nacional, que no hubo presupuesto el año pasado y por eso es parte de la hiperinflación. El gobierno emite dinero inorgánico y ha destruido la moneda venezolana. Habría una política de gasto y de endeudamiento. Eso no existe hoy y lo que exige el mundo es que él respete las decisiones del pueblo venezolano y por eso él no puede ni reestructurar ni endeudarse, porque para endeudarse necesita el aval de la Asamblea Nacional, cosa por cierto que creo que dentro de todo es positivo, porque Nicolás lo que quiere es seguir endeudando a Venezuela para seguir engordando los bolsillos de los corruptos que están a su alrededor y que el pueblo venezolano siga pasando hambre. Esas deudas que él está tratando de defender, que no ha podido adquirir por la lucha y el trabajo tesonero de Julio Borges en defensa de la democracia en Venezuela y a nivel mundial. Su único objetivo es seguir enriqueciendo a los que están a su alrededor para seguir manteniéndose en el poder por el poder a costillas del hambre del pueblo venezolano. Especialistas y representantes del sector privado han dicho que no puede haber solución económica sin antes pasar por lo político. Vamos a hablar de política porque falta poco más de un mes para unas elecciones municipales que ya tienen fecha, 10 de diciembre. Primero Justicia ha decidido no participar. Primero, una precisión. ¿Ese no participar significa solamente no postular candidatos o también estarían haciendo un llamado a no votar? Bueno, claramente que si nosotros no inscribimos candidatos, si la mayoría de los venezolanos, porque nosotros somos una mayoría, y ahí no hablo solo Primero Justicia, sino quienes nos oponemos a este régimen, decidimos no participar, obviamente que eso significa que no participamos unos inscribiéndonos y otros no votando, por lo cual nosotros estamos llamando a que esa simulación de elecciones que está convocando el CNE no sea respaldada por el pueblo venezolano. Ya no ha sido por parte de los partidos principales de la MUD, ahora debe ser por la gente no votando. Ese llamado a no votar constituye una conducta objeto de sanción. Esa posibilidad que asume el presidente de que se inhabiliten las tarjetas de los partidos que no participen en las municipales. Bueno, nosotros ya vemos cómo se ha venido dando esta serie de pseudoelecciones, de elecciones simuladas, y por eso nuestra decisión de no participar y de enfocarnos en la exigencia de condiciones para que haya unas elecciones que puedan resolver el problema de verdad de Venezuela. El problema de verdad de Venezuela, tú lo decías, es la presidencia de la República y el modelo. No es simplemente Nicolás Maduro, es el modelo que rige a Venezuela. Donde se ha instaurado este modelo, Cuba, la Unión Soviética, Alemania comunista, lo que ha venido es, lo que ha traído a los pueblos es pobreza, es miseria, es colas, es hambre. Así que nosotros no podemos seguir en el camino de esa pseudo legitimación que pretendía el gobierno con procesos que se convocan sin reglas. Un día en la mañana se decide que mañana es la elección, no se fijan lapsos de ningún tipo y a medida que se van desarrollando los procesos a conveniencia del gobierno, ellos van fijando características y condiciones, como pasó en el caso de Miranda, que trasladaron a 200.000 electores. Así que eso no era posible. Por eso nosotros estamos invitando a no participar. Eso no es ningún delito, eso es un derecho de nosotros. Además, la Constitución establece que uno puede abstenerse y además de eso estamos preparándonos para que la oposición pueda y los venezolanos empujar un proceso limpio, transparente, con reglas que decide el destino de Venezuela, decidiendo quién preside Venezuela y qué modelo va a tener nuestro país. Diputado, pero si como dice, el argumento para no participar ahorita en las municipales es dedicarse a buscar condiciones óptimas para unas elecciones presidenciales que están fijadas para 2018, ¿qué hace pensar o qué garantía pueden dar ustedes de que de acá a las elecciones presidenciales va a haber unas condiciones distintas? Si, por ejemplo, ustedes piden observación internacional y quien autoriza el ingreso y acredita a los observadores es el actual CNE.
Bueno, mira, fíjate, nosotros estamos muy claros en lo que es este gobierno. Esto es una autocracia, este gobierno no es democrático y eso significa que a nosotros no nos van a dar, no nos van a entregar el país ni el pueblo venezolano va a volver a decidir su destino si no lo luchamos. ¿Qué estamos haciendo nosotros al decidir no seguir en la trampa de estos procesos como el de la gobernación, como el de las municipales, enfocarnos en donde debemos enfocarnos? Por eso nosotros tenemos que luchar para las condiciones, tenemos que luchar para que cuando se convoque esas elecciones todo el pueblo venezolano vaya a garantizar que el resultado que se dé en las urnas sea el que refleje el CNE. Así que no va a ser solo una lucha electoral, eso tiene que ser una lucha política para lograr el cambio en Venezuela que ansían todos los venezolanos. O sea, somos una mayoría que está subyugada, que está tratada de ser dominada por parte de un gobierno que su único objeto es mantenerse en el poder para mantener los privilegios, para mantener esos beneficios, ese enriquecimiento ilícito del cual han sido objeto. Nosotros tenemos que cambiar esa ruta que creó el gobierno y sus instituciones, que es procesos fraudulentos, simulaciones de elecciones en las cuales van mermando nuestras fuerzas para luego llegar a un proceso donde Nicolás Maduro se legitimara sin problema. ¿Cuál es el cambio en esta política? Nosotros nos vamos a concentrar en unas elecciones que tienen que ser libres, que tienen que ser democráticas, donde el pueblo venezolano escoja su destino. Y para eso, ¿qué hay que hacer? Hay que luchar. Lo que nosotros no podemos perder de vista es que aquí nada nos vamos a ganar, ni nos van a dar, ni nos van a poner sobre la mesa. Por eso decirte que simplemente el no participar en las municipales esperemos que el gobierno convoque las otras y participamos, eso no es así, y que nos van a convocar unas elecciones y las vamos a tener a la medida, tampoco es así. Es una lucha donde los pueblos se han sometido a procesos de esta índole, estas autocracias, los pueblos han tenido que luchar, y nuestra invitación es a reconcentrar nuestras fuerzas, a buscar foco, a desarrollar una nueva estrategia que nos permita en conjunto el pueblo venezolano y ese liderazgo que pretende el cambio poder lograr condiciones necesarias para que salgamos de esta situación y de esta crisis de forma pacífica y democrática, fundamentalmente con voto, con elecciones, con elecciones transparentes, y por supuesto ahí tenemos el apoyo internacional, tenemos a la comunidad internacional, pero fundamentalmente tenemos a la mayoría de los venezolanos, y parte de nuestra tarea es despertar de nuevo esa mayoría, esa larga mayoría de venezolanos que repudia este gobierno, que repudia las condiciones de vida en que las tiene, y que con esa fuerza podamos rescatar nuestro país. Así como el oficialismo actúa y va a los procesos electorales en bloque, en lo que llaman alianzas perfectas, ¿va a haber unidad opositora para unos próximos comicios presidenciales? Se lo pregunto porque, por ejemplo, tuvimos a Werner Corrales acá, que está al frente de una asociación civil esta semana, y él decía que lo único seguro después de las elecciones regionales es que la MUD murió. Se pregunta todavía si la asesinaron o se suicidó, pero ¿cómo ustedes conquistarían nuevamente la confianza de aquel elector que se define opositor o que simplemente no está de acuerdo con la actual conducción del país? Bueno, nosotros estamos planteando desde Primero Justicia, también lo ha hecho Andrés Velázquez y creo que otras organizaciones, realizar primarias para escoger al abanderado presidencial de la unidad y al líder de la oposición. O sea, yo no estoy seguro si la MUD murió o no, es un proceso difícil obviamente, hay una etapa del país que concluyó el 15 de octubre con las elecciones regionales, con la simulación que terminó siendo ese proceso, y toca revisar el liderazgo opositor, las estructuras que nos damos. Ahora, nosotros creemos que ahorita toca, si el objetivo es crear esa fuerza, esa unión en torno a un proceso democrático electoral, pero de lucha para escoger a un nuevo presidente de la República, escoger a ese líder mediante primaria. Y bueno, nosotros estamos poniendo ese planteamiento frente al país, frente al resto de los partidos de la Unidad Democrática, y tocará, bueno, ya esa discusión de cómo vamos a emprender esta nueva ruta y estos nuevos retos que le tocan a Venezuela en un proceso donde el gobierno trata de consolidar su autocracia, donde el gobierno ha tratado de, buscando las armas de los demócratas, que son las elecciones, al disfrazarlas y crear estas simulaciones y tener el concurso de las instituciones del Estado, engañar al pueblo, confundirnos a la propia oposición en términos de nuestros principios, que es la elección, que es el voto, que es la democracia. Y bueno, yo creo que el primer paso es que dijimos, bueno, nosotros no jugamos
sin condiciones, nosotros paramos esto aquí y vamos a poner nuestra agenda y no vamos a permitir que nos sigan colocando la agenda ellos a nosotros. Diputado, gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. Gracias a ti. Así despedimos a Jorge Millán, diputado de la Asamblea Nacional en representación de la Mesa de la Unidad Democrática. Al regreso, más de la emisión matutina de Noticiero Venevisión. Niña de 7 años solicita con urgencia el siguiente medicamento Trileptal en 6% en suspensión. Quienes puedan colaborar, por favor comunicarse al 0414-896-2868 o al 0414-892-6709. Las colaboraciones son gratuitas. No acepte realizar pago alguno. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Y así ponemos punto final a la emisión matutina de su Noticiero Venevisión por esta semana. Pero los dejamos con 30 minutos más de información en Primer Contacto. Ya están listos nuevamente Tito del Corral y Elizabeth Márquez. A todos ustedes, gracias por acompañarnos, que tengan un excelente fin de semana y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Un fuerte abrazo. Hasta el lunes, Dios mediante.